Noches. Fue lamentable la derrota del Perú ante Uruguay, debida principalmente al arbitraje, ¿no es cierto? Un árbitro argentino frente a Uruguay, Manuel Burga, frente a ese escandaloso arbitraje, ha anunciado la salida del Perú de la Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la CONMEBOL. Ha dicho que definitivamente un árbitro de ese nivel no tenía la experiencia necesaria para dirigir un partido tan decisivo. Pero el problema no era la experiencia o no de este árbitro. Probablemente no tenía efectivamente la experiencia, sino el hecho de que era argentino. Y hay una identidad muy grande pues entre Argentina y Uruguay, ¿no es cierto? Entonces, era responsabilidad de Manuel Burga, como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, de cuestionar, de impugnar, digamos, la designación de un árbitro argentino para un partido contra Uruguay. Y no hubo, por supuesto, ninguna impugnación de ningún tipo. Recién después de esto, viene Manuel Burga a decir que se va a retirar de la CONMEBOL. Pero su responsabilidad es a no haberse opuesto o impugnado, rechazado la designación de un árbitro argentino en un partido contra Uruguay. Bueno, la noticia de los últimos 2 días ha sido, por supuesto, el informe preliminar de la mega comisión dirigida por Sergio Tejada, la mega comisión investigadora de la gestión de Alan García, a propósito del caso de Business Track, BTR. Que es un informe que recomienda pues acusar a Alan García, a Jorge del Castillo y también a fiscales y jueces, en fin, que participaron en este asunto. Y la pregunta, por supuesto, que se formulan algunos, de hecho se le ha escuchado a Mauricio Mulder formularla, es si el gobierno no está detrás de eso, es decir, de la decisión de la comisión o de la filtración de este informe, digamos, a la prensa, a fin de apagar el efecto de propaganda que tuvo la participación de Alan García en el diálogo nacional, con sus propuestas y todo lo demás. Bueno, esa pregunta fue la que le hicieron al premier Jiménez y esto fue lo que respondió. El presidente García ha responsabilizado al gobierno de esta filtración e incluso señala que el texto del informe refleja la voluntad política del gobierno de, entre comillas, bajarse a un posible candidato presidencial. ¿Qué responde usted, premier? En absoluto, el gobierno no está en ninguna medida de ese tipo, el gobierno está simplemente siguiendo como un espectador más lo que acontece en el Congreso de la República, que es un poder independiente en relación a otras investigaciones. A nosotros no nos hace feliz que ningún expresidente esté en una situación de investigación y ojalá que eso nunca más suceda en el país. Y dejaremos que el Congreso de la República realice sus trabajos de manera autónoma. Que eso nunca más sucede en el país, ¿a qué se refiere? ¿A que no se investigue a un expresidente o a que un expresidente no caiga en, digamos, en supuestas acciones delictivas que hagan necesaria una investigación? No sabemos exactamente qué fue lo que quiso decir. Pero también le preguntaron a Jiménez si el gobierno continuará apostando por el diálogo después de esta situación creada. Y esta fue su respuesta. ¿El diálogo ha hecho que suba puntos, premier, en la popularidad del presidente? Bueno, el diálogo es la mejor forma para el entendimiento en general, hasta para un matrimonio. Así que nosotros seguiremos dialogando, seguiremos tendiendo puentes. Creemos que la mejor manera de solucionar los viejos problemas del país es concertando y generando las sinergias con todas las fuerzas políticas y sociales. Seguimos esta semana teniendo estas reuniones de trabajo que van a conducirnos a algo muy positivo. Yo quiero decirles a aquellos agoreros que dicen que el diálogo no sirve, que creo que el diálogo es la mejor alternativa. Hemos ganado mucho terreno en el tema de conflictividad social a través justamente del diálogo. Hemos resuelto más de 40 conflictos a lo largo del país. La situación en general de los proyectos extractivos, mineros en el Perú es muy positiva. Hemos dado licencia social en muchísimos casos. Y bien, nosotros vamos a estar más adelante en el programa con Sergio Tejada, presidente de la Comisión de Fiscalización, para conversar acerca precisamente del informe que se ha filtrado.
Vamos a estar con el general en retiro Miguel Hidalgo, exministro del Interior, también acusado en este informe. Él era el jefe de la Irandro en ese momento. Y también vamos a estar con el doctor Mateo Castañeda, ex jefe de la fiscal especializado en crimen organizado, que era el que de alguna manera dirigió esta investigación. Antes de eso, vamos a pasarles un byte, unas declaraciones de Wilfredo Pedraza, el ministro del Interior, acerca de las escuelas de policía, una cosa que francamente llama la atención. Escuchemos. Todos los alumnos que concluyen su proceso de formación se llevan sus bienes personales. La mayoría se llevan sus bienes personales, incluidos sus roperos. De hecho, presupuesto para esos bienes en este momento no se tiene. No es que no se tenga, sino no se asigna. Porque por una sola razón, y que tiene que ver con la segunda parte de la exposición sobre este tema, estamos en un proceso de ampliación de las escuelas que sí incluye en este caso la dotación de camarotes, colchones, camas, roperos que van a estandarizar los costos y características de esos bienes. Hoy, señor presidente, y por su intermedio, señor congresista, estamos en un momento de tránsito. Hemos ampliado bastante las vacantes para facilitar una formación continua de un número importante de efectivos policiales y no se ha presupuestado ni camarotes ni colchones. O sea que los que ingresan a estudiar a las escuelas de policía tienen que llevar su cama, su colchón, su ropero. Pero eso es una cosa absolutamente inaudita, ¿no? Y se, digamos, difunde como gran cosa que vamos a tener, estamos en proceso de formación de 30.000 policías más. Policías que, dicho sea de paso, no solamente tienen que estudiar llevando sus camarotes, sus colchones, sus roperos, sino que además cuando son contratados, cuando egresan de la escuela y pasan a formar parte de la Policía Nacional, ingresan al mismo régimen de 24 por 24 o 1 por 1, es decir, trabajan un día y descansan el otro, no descansan, sino que trabajan para terceros el otro día, lo que como sabemos es absolutamente absurdo. Entonces es necesario ir a un sistema de dedicación exclusiva, en lugar de tener más policías a medio tiempo o a tiempo o con este régimen parcial, digamos, deberíamos convertir a los policías actuales que están en régimen parcial a dedicación exclusiva, con lo cual ganaríamos los 30.000 policías o más sin necesidad de incrementar el número de policías que tienen que ir a estudiar a escuelas en las que no hay ni camarotes, ni colchones, ni roperos. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora, como decíamos, con Sergio Tejada, presidente de la Mega Comisión Investigadora de la gestión de Alan García.